¿Quieres disfrutar sin tener que salir de la ciudad? Hotel Villa Antigua te ofrece un ambiente acogedor, ya que cuenta con cómodas instalaciones y servicio personalizado. Permitiéndote descansar y disfrutar sin tener que salir de San Salvador. Hotel Villa Antigua. Alianza Taxi te ofrece servicios de taxi 24/7, rápido, seguro y puntual. Te ofrecemos movilidad para ayudarte a disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. En segundos te asignaremos tu conductor y viajaremos por la ruta más rápida y conveniente. Por supuesto, con todas las medidas de seguridad, ya que es nuestra prioridad. Estamos a pocos minutos de ti. Descarga nuestra app desde la Google Store y App Store y llegaremos donde y cuando lo necesites. Viajar es fácil, rápido y seguro con Alianza Taxi. Hoy en día, la tecnología es parte de tu vida. En Televinter Services estamos para ayudarte en todo lo relacionado en informática para tu oficina o negocio. Te proveemos diseño y programación de páginas web, creación y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con servidores de streaming para radio y televisión a bajo costo y sin contrato. También tenemos servidores para tu página web, seguros, rápidos y sin límites. Soporte remoto básico y multimedia a cualquier país. ¿Tienes radio o televisión local y en línea? Nosotros lo sistematizamos para que esté al aire automáticamente. Todos nuestros servicios son 100% garantizados y con soporte en todo momento. Para más información, contáctanos a nuestro WhatsApp 323-999-1315 o visítanos en nuestro sitio web televinter.com. Recuerda que si no tienes página web o aplicación móvil, no vendes y no existes. Televinter Services, tu proveedor de servicios informáticos. Bendiciones masivas a todos nuestros amigos en El Salvador y fuera de las fronteras patrias que nos sintonizan en Al Aire con Carlos Hernández a través de la señal de Aquí El Salvador TV. Ahora vamos a analizar un tema interesante e importante para toda la población salvadoreña. Me refiero al transporte público y cómo este sector ha logrado resistir y recuperarse ante el impacto de la pandemia del coronavirus. Para este análisis tenemos la compañía del empresario de este sector, Catalino Miranda. Don Catalino, un gusto de tenerlo en la señal de Al Aire con Carlos Hernández. Y gracias también por permitirnos estar en esta cooperativa. Es importante que también la población conozca qué es lo que verdaderamente está pasando en diferentes sectores, ya que el transporte, quiera o no, es un sector productivo de la vida nacional y aparte de ser productivo, es un sector que cuando no trabaja o hay cierres de calles, por decirlo así, es muy difícil transportar a más del 70% de la población. Así es, y vemos que resintió bastante este cierre, encierro que hizo la presidencia para evitar la propagación del coronavirus. Pero ya tenemos 4 meses en este año. ¿Cómo ha estado el sector transporte en este tiempo? Mira, en primer lugar, recuperarse
los que ya han estado enfermos, ¿verdad?, en cama de hospitales, saben que recuperarse no es de la noche a la mañana. El transporte, el 2020 fue bastante difícil. Volvimos a empezar a operar, ¿verdad?, el 24 de agosto, con a cero nuevamente. Lo que teníamos la plataforma, es decir, digital, lo que teníamos plataformas satelitales, las unidades que había que estarlas chequeando, volvimos a operar con un 40 o un 50% de la flota. Bajo las normas, ¿verdad? Ahí viene el otro tema, que es bien complicado. Bajo las normas, ¿verdad?, a lo que dictaba el gobierno de la República, por medio del viceministerio y el Ministerio de Salud. Pero muchas empresas como esta, fuimos, y a nivel nacional fuimos anuentes a estar en contacto con el gobierno, Viceministerio de Transporte, específicamente fuimos muy cuidadosos en lo que hicimos, y con el Ministerio de Salud mandamos al personal como los choferes y otros a capacitarse, ¿verdad?, con el ministerio. Y por eso es que ves que no hay mucho, cuando a todo el mundo habló, al inicio decían, el transporte es un foco número 1, decía, o número 2 después de los hospitales, del contagio del coronavirus. Y nosotros los transportistas no trajimos el coronavirus, llegó a buscarlo, ¿verdad? Y no se ha propagado en las unidades de transporte, se ha tenido Eso no fue un milagro que nosotros hicimos los empresarios. Pusimos de nuestra parte, y aparte de lo que pusimos, seguimos las normas y las reglas del Ministerio de Salud. Y aparte de eso, el Viceministerio de Transporte, por medio del viceministro, estuvimos en contacto, principalmente los que conformaban en aquel momento, ¿verdad?, ese comité para ver qué era lo que íbamos a hacer, porque todo el mundo señalaba, ¿verdad?, el transporte colectivo, a lo cual hoy queda convencido que ya inyectaron, que muy bueno, salud, ejército, policía, periodistas y todo el mundo, y nadie se acuerda del transporte. Entonces, simplemente es sencillo, nunca estuvimos en segundo lugar de contagio. Quiere decir que resistimos fuertemente, gracias a Dios, al tema del coronavirus. Aprovechando este punto que toca en este momento, van a solicitar a Presidencia de que el sector transporte también puede ser o participar en esta inmunización del coronavirus. No queremos, en primer lugar, no queremos, la palabra clave es interrumpir el protocolo que ellos llevan. Entiendo de que si un momento habló de 60 años arriba, puede ser que algunos conductores de autobuses clasificábamos. Bajan a 55, puede ser que algunos ya clasificaban. Hablaron de algunos que padecían de enfermedad, puede ser que ya clasificaban. Es decir, que hoy por hoy el transporte, algunas gremiales hicieron algunas solicitudes, pero yo no lo vi prudente hacerlo, porque se ve que hoy se está actuando, ¿verdad?, directamente, ¿verdad?, un equipo de salud que llevan en orden lo que están haciendo, y quiere decir, no, pues el tema lo están tratando de una manera bastante ordenada. Por lo tanto, a mí ya me toca, pero no he ido. Pero a rato, ¿verdad?, quiero vivir la experiencia, ¿verdad?, de meterme como rebaño entre medio de los vacunados, para que ya no, como yo no soy transmisor, ¿verdad?, y si ya no hay transmisores, pues directamente quiero hacer una prueba sobre ese tema. Pero no descarto llegar a vacunar. Lo bueno es que ya se está viendo resultados en la población, que no hay un efecto secundario en todo el sector salvadoreño. Mira, yo me alegra, y es de felicitar para muchos, ¿verdad? Yo no tengo por qué criticar principalmente a la ministra de Educación, porque recordar a los infantes, a los pequeños estudiantes, ha sido la mejor idea. Hace poquito vi por ahí que decía 2 escuelas, ¿verdad?, llegaron 2 maestros con esto y cerraron. Lo bueno, principalmente un año, creo que a veces dejamos años aplazados y no decimos nada, ¿va? Por lo tanto, creo que lo que ha hecho la ministra ha sido bastante elocuente, bastante de reconocer. Claro, en pugnas políticas, el aprendizaje y otro, pero hasta ahí, nosotros somos como los espectadores de un gran coliseo.
simplemente quién está haciendo bien las cosas y quién la está haciendo mal. ¿Quién solo critica o quién está apoyando directamente lo que verdaderamente está sucediendo, principalmente en la pandemia? Algunos siembran el temor, que es una maldición, otros dicen que es el fin del mundo, otros dicen, no, miren, este volado no es de tratar de confundirse, sino que hacerle frente. ¿Cómo vamos a solucionar? Y aquí no es responsabilidad solamente del gobierno, es responsabilidad de todo. Yo visité a un amigo, compañero de estudio, que se quedó en el campo y casualmente no salía al campo mucho por no ser responsable de transportar algo, simplemente no estaba enfermo. Y me decía, mira, nosotros en la tarde, aquí tenemos el jengibre, me dice, toma mi nieta, me dijo, toma mi hija y toma mi yerno, me dijo, los cuatro, y a las 6 de la mañana volvemos a hacer otra. Ellos, como así hablamos cuando estamos en el campo, una perolada. Hacemos una perolada. Bueno, entonces quiere decir, humanamente mucha gente consiguió inmunidad y eso es de felicitar a la población salvadoreña. Primero es porque tenemos descendencia indígena, casi la mayoría. Y eso lo que nos enseñaron nuestros ancestros ante estas dificultades peligrosas, cuando se abarrota el sistema de salud, es de rebuscarse y ver de qué manera uno sobrevive a la tempestad, y muchos hemos hecho eso. Muy poco se habla respecto a esto, sobre la inversión y la rebúsqueda del parte del sector transporte. ¿Cuánto invirtió el sector transporte para prevenir esto, para tener alcohol gel y evitar el contagio de toda esta enfermedad? Aquí hay las reservas legales que se llama, fueron agotadas, porque es cierto, muy cierto, ¿verdad? No trabajó todo el personal en la calle, pero no podía descuidar lo administrativo. Trabajamos un 10% en el tema transportando gente del gobierno, en este caso salud y trabajadores del gobierno. Anduvo una buena flota en la calle, había que darle mantenimiento. Además, la otra flota había que darle mantenimiento y reconocimiento, ¿verdad? Por supuesto, no el salario completo, acuerdo entre los trabajadores, se bajó algunos al 50%, pero se les daba una, como decimos en buen salvadoreño, y para que lo entiendan lo que lo están viendo, ¿verdad? Se les daba una pata de cheje para la sobrevivencia también. Entonces, creo que hicimos un trabajo, no el que teníamos que hacer al 100%, porque debes de recordar que ni el gobierno, ni todos el mundo estábamos preparados para lo que venía. El sector transporte en esta realidad, en estos 4 meses de 2021, ¿a cómo está trabajando? ¿Un 60%, un 70%? ¿Y en niveles económicos, la recuperación, cuánto ha sido? Igual, poco más o menos, si estamos a un 30% para llegar, quizás ha sido un sector porque como es la necesidad del transporte, ¿verdad? Nosotros comenzamos cero, con solamente hubieron el primer mes, por las exigencias del gobierno, no salían ni los costos por la cantidad de gente que viajaba y los controles sanitarios eran bastante muy buenos, que al final sirvieron de mucho, pero ese primer mes no salieron ni los costos de combustible, pago de personal y otros aspectos más. Pero a medida que se fue dando movilidad, se ha venido recuperando ese trayecto, ya se saca costo. Hablarte de utilidad sería de mi parte mentiroso. Yo tendría que, como decir, ¿verdad?, estar a la expectativa primero, cubrir lo que verdaderamente necesita la industria del transporte, en este caso esta empresa, y luego ver si hay algo para seguir invirtiendo. Los problemas serios del transporte es que se acumularon las deudas dentro de la banca. Algunos bancos cedieron, ¿verdad?, a hacer algunas negociaciones, otros no. El presidente anunció que todos los intereses que generara el año del coronavirus lo iba a tirar al final. Algunos bancos no cumplieron eso, sino que te han cargado cuotas dentro de cuotas en una crisis que ya sabemos que es crisis, que el mismo gobierno lo ha reconocido. Eso nos ha llevado otra vez a números rojos, que previo a esta pandemia se decía que también el sector transporte estaba en una crisis. ¿No están en números rojos en estos momentos? Se llega cerca, pero algunos compañeros, como ahí depende la organización.
decir, una medida empresarial no es la misma el individual, ¿va? Una empresa desordenada no es lo mismo una empresa ordenada. Credibilidad con la banca, un poco de credibilidad entre medio del gobierno, pesa mucho para que te respeten dentro de la banca nacional los pedidos que tú haces, porque los banqueros no es que ignoren la situación, los banqueros conocen la situación que hay crisis, pero también ellos tienen un negocio y nosotros tenemos un negocio. Entonces, es de una negociación de acercamiento, de no poner en riesgo la banca, pero tampoco ellos que nos pongan en riesgo a nosotros. Es un tema muy discutido en base a números. Nosotros hemos avanzado, por lo menos hoy ya vamos llegando ya a un nivel de ir soportando, decir, los cobros de la banca, ¿va? Porque lo primero que tú tienes que hacer es darle mantenimiento a tu flota, que es el pago de planilla de los operativos y administrativos, el combustible y mantenimiento de la flota y el pago a la banca. Pues vamos a una breve pausa y retomamos en esta entrevista. Gracias a nuestros amigos de Alianza Taxi en Atlanta, Georgia. Estamos de vuelta con esta entrevista sobre la pandemia y el impacto que ha dejado en el sector transporte y cómo se ha recuperado de este impacto que ha dejado. Quiero tomarme unos breves segundos de saludar a nuestros amigos de Alianza Taxi en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Bueno, don Catalino, seguimos en esta entrevista. Vemos también, mencionaba que hay muchos gastos, por ejemplo, hay multas, sanciones. Respecto a eso, ¿el gobierno condonó alguna sanción, alguna multa que hubo en algún determinado tiempo por esta misma ayuda que brindaron a...? Lo que pasa, mira, sobre lo que ya está impuesto, no hay ningún funcionario que te pueda perdonar, ¿va? Sino que son partes administrativas. Pero tampoco han sido demasiados injustos, por decirlo así. Por lo tanto, hay que reconocerle la parte, decir lo bueno, y hay que también señalar las partes que no están bien para los sectores productivos. El tema bueno, ¿verdad?, que hubo un decreto donde para la reactivación económica del transporte, nosotros habíamos de la reserva y otros créditos personales de los socios personales que teníamos tal vez en efectivo. Recuperar esta empresa costó más de alrededor de $750,000. Volverla a reactivar de agosto después de estar de 4 meses parado. Una cosa, un gasto y otro por el otro lado, planillas y muchas cosas más. Pero la Asamblea Legislativa en aquel momento, ¿verdad?, que fue un punto de discusión, ¿verdad?, cómo reactivar el transporte. Y la manera de reactivarle era únicamente que había una compensación que estaba detenida y que no, el gobierno no la daba. Unos argumentaban porque no habían salido a trabajar, pero los costos corrían. Teníamos de bioseguridad unos costos muy elevados sobre la limpieza de unidades, mascarillas, alcohol gel. Recuerda que el mercado, cuando comenzó esto, todo lo pusieron caro, lo elevaron, ¿verdad? Una mascarilla llegó a valer hasta $1.25. Cuando ya estaba paralizado el transporte, la gente para poderse transportar tuvo que pagar entre 1, 2 hasta $5 por transportarse en picas o donde había. Otros caminaban, otros en bike, otros en moto. Pero al aprobar ese decreto,
del incentivo por alrededor de 7 meses, el gobierno central, ¿verdad?, no lo vetó. Eso quiere decir que fue un apoyo a nuestro sector, directamente. Y ese apoyo se logró, que lograron, ¿verdad?, por medio de las autoridades del MOC y BMT, depositarle a cada empresa una buena cantidad de dinero para seguir oxigenado. Hubo un respiro, ¿verdad? Porque yo no podría decir que fue demasiado injusto, porque imagínate 5 millones de salvadoreños sin respiro y el transporte, ¿verdad? Pero ahí es la consideración. Si es muy cierto que las empresas del transporte a nivel nacional podríamos ser unos 5,000, pero dentro de esos autobuses, dentro de esos microbuses, se transportan alrededor del 70% de la población, que equivale a alrededor de 2.300.000 diarios, equivale a 4.600.000 pasajes que la población en general, en todo el rubro, es donde se moviliza a un costo no elevado, porque hay que decir, hoy está más caro un horchata en el mercado que el transporte, el pasaje de transporte, ¿verdad? Está más caro, antes ibas a la cantina, te echabas uno de una cora, ¿verdad? Hoy $1. Entonces todo está más caro, pero aún creo que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha esforzado mucho de sostener estos aparatajes que a nivel nacional de transporte colectivo. El precio del pasaje siempre ha sido complicado, siempre ha sido un tema de mucho debate. En estas circunstancias en que nos encontramos, ¿le apostarían otra vez a un incremento del pasaje, a una nivelación del pasaje? A medida que la economía y la inflación se mueve, tú tienes que ir a la par de la economía de los costos versus inversión. Los costos ahorita están elevados y cuando ese poder adquisitivo que tú ya no tienes es igual que el de tu familia, igual de tu salario, igual que otro, así se manejan las empresas. Fíjate que hay un análisis y un estudio en Argentina, ¿verdad?, consultores argentinos, que la propuesta de un buen empresario y la visión de un buen empresario es primero calcular los costos de operación, porque el transporte no es singular ni plural, ¿verdad? Ponerle utilidad. Utilidad únicamente la ves si es efectivamente al cierre del mes quedó algo. Tu emprendedurismo debe de ser cubrir los costos de la operatividad. Si ya cubriste los costos en el transporte, con eso ya es ganancia. Pero si no alcanzas a seguir los costos, ahí vas a vivir toda la vida empeñado. Entonces, por eso es que ves las fricciones con los gobiernos, el aumento, decir que 3, 5 centavos, el 20% tarifario, porque eso es lo que vos buscás, además de los análisis que uno hace con los financieros, son los reajustes de los costos de combustible. Tú ves, si yo tuviera un pozo petrolero, ¿cómo te voy a dar una entrevista para hablarte sobre este tema? No puedo, porque si el mercado dice que sube 20 centavos, la gente lo paga. Entonces yo creo que el transporte necesita unos buenos empresarios, que se siente un equipo de trabajo con un equipo bueno del gobierno, para que hablen la realidad. ¿Cuál es el costo de transportar la población y cuál es la realidad de lo que verdaderamente necesita el transporte colectivo? Anteriormente, años atrás, Genaro Ramírez mencionaba de algunos precios, algunos montos respecto al pasaje. Operativamente, ¿cuál es el pasaje que se tendría que estar pagando de parte de la población para que el sector de transporte sea operativo? En ese limbo nacen las compensaciones. Según el estudio Tajal, el transporte, para que sea rentable, ¿verdad?, y que te exijan corbata, te exigen el extinguidor. Hoy te lo exigen, pero quieren todo, pero con 20 centavos o con 25 centavos de tarifa o 35 centavos. Pero para que un transporte, ¿verdad?, hasta de kepi y todo eso, la carrera mínima debe de valer 50 centavos, hasta estas alturas. Aparte de eso, debe de haber una compensación negociada con el gobierno por los movimientos que hay de los combustibles. Digamos, hoy que se entrampó el barco allá en el canal de Suez, le subieron al diésel y nos apretaron a nosotros aquí, tan lejos que estaba allá donde estaba trabado el barco. Entonces, esa es la bolsa de valores.
Y como nosotros consumimos ese producto, debemos de estar a la par de esos costos que se elevan y bajan al mes. Debe de haber una baja y una... ¿En esa línea sería mejor un precio tope al diésel o sería un aumento a la compensación? Los gobiernos, mira, el diésel es un factor muy determinante en la economía mundial. Entonces, los que manejan estos negocios saben, ¿verdad?, de que vivimos una experiencia el 2008. 2008 vivimos una experiencia que nosotros llegamos a pagar $5, 10 centavos del galón de combustible. Eso te costaba para hacer un viaje en un microbús a La Sabana o a Meliot alrededor de $17 por ir, y a veces con lo que te pagaba la gente venías con $11, $13. Y para ser rentable, entonces esa gente tuvo que haber pagado la mitad en esa época. El gobierno no lo hizo en aquella época. Pero ahí caímos en saldo rojo muchas empresas, y los que logramos sobrevivir estamos todavía contando el costo de la... ¿Y la población podría pagar 50 centavos de pasaje? Yo siempre, desde el inicio, ya en la carrera empresarial, por ahí por el 98, 2001, yo hablaba de una visión de encuentros empresariales y unir las empresas del transporte a que sean fuertes. ¿Por qué? Porque una tarifa social, este país no resiste una tarifa técnica todavía. Entonces, las propuestas que tu servidor ha puesto van en el camino que debe de haber una tarifa social sostenible con el tiempo. Y en una ocasión me preguntó que para mí, ¿qué era una tarifa social sostenible? La tarifa social sostenible está donde el pueblo aguante. Porque si ya no te aguanta, te queman la unidad. Los universitarios de la universidad antes nacional eran los más bronqueros antes. Entonces ellos velaban para que estuviera esas tarifas sociales. Pero hoy en lo técnico, ¿verdad?, las cosas cambian, que se pueden hacer negociadas con una fluctuación de precios, ¿verdad? Tener una tarifa tope, y si sube el petróleo, sea anunciado, mire, quincena la tarifa va a valer X, la tarifa. Bajó el petróleo, la tarifa baja. Eso, fuera yo un empresario exitoso, que solo estuviera ahí como el pato Donald Rico, solo contando monedas y viendo a ver cómo se distribuye para seguir creciendo. Pero en el caso del transporte, vuelvo a repetirle a la audiencia y a los que usan el transporte colectivo, y para aquellos que solo critican sin saber y estar en los zapatos de un empresario, es que la utilidad que uno busca dentro de una empresa en el transporte es al revés, es la última que llega. Primero, ver los costos, porque dependemos de los costos operativos de los repuestos, de los costos del petróleo, y desde ahí eso te absorbe la mayor parte de pasajes. Excelente, don Catalino. Hemos tenido interesante análisis sobre este sector del transporte. Muy amable por acompañarnos aquí en las cámaras de Al Aire con Carlos Hernández. No, muchas gracias a ustedes y estamos para servirles. Lastimosamente, como dijo aquel, ¿verdad?, nosotros queremos ser iluminados para dejar, pero no se trata de eso. A la audiencia hay que contarle lo que nace del corazón y lo que nace de tu mente para que haya credibilidad. No fantasías ni mentiras. Por eso es lo mejor. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, amigos, por su fiel sintonía. Nos sintonizamos en la próxima emisión de Al Aire con Carlos Hernández. Bendiciones.